Hola, hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los 6 días. Bueno, la Guerra de los 6 días fue un enfrentamiento entre las naciones de Israel con las uniones o alianzas de Egipto, Jordania, Irak y Siria. Este evento inicia el 5 de junio de 1967 y termina el 10 de junio del mismo año. Se conoce que la causa de esta guerra se basa por el descontento que existía entre los países árabes por las malas sentencias que habían tomado después de los acontecimientos de la guerra. El hecho se establece a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel se ve forzado a establecerse como en diferentes sitios y zonas de Franja de Gaza. Esto compensando los crímenes sufridos por los judíos que eran mandados por los nazis. Pero para que Israel pudiera restablecerse en diferentes zonas, tenían que reacomodar a todos como los pequeños estados y grupos de personas que ya estaban en un lugar establecido. El conflicto inicia cuando Egipto decide cerrar los estrechos de Tirán, cuya acción termina desfavoreciendo los planes de Israel, afectando a su territorio y política. Israel se veía obligado a ganar, entonces a no ser de lo contrario, se podría como perder el Estado de Israel, entonces ellos tenían que sí o sí restablecerse en otras zonas. Es por ello donde Israel comienza a atacar a las fuerzas aéreas egipcias. Israel, al comenzar a atacar a las fuerzas aéreas egipcias, inició con toda la Guerra de los 6 días. Israel atacó por medio de estrategias a todos sus contrincantes. Y a este suceso se le llama la Guerra de los Relámpagos, que se basa en terminar atacando de manera instantánea a sus contrincantes con tropas y tanques, evitando la posición de lucha de los rivales. O sea, ya no podían hacer nada más. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los objetivos, y uno de los objetivos de Israel fue convertirse en un país permanente, judío, democrático, seguro, próspero, y sufrió un buen de cambios en el territorio porque se le aumentaron muchísimas tierras. Su objetivo principal era golpear al ejército egipcio para que ya no se volviera una amenaza. Israel amplió significativamente su jurisdicción y su poder en lo que alguna vez fue el mandato británico de Palestina. Los israelíes buscaban tener el territorio completo y trataban mal a los palestinos. Entonces, los egipcios y los árabes decidieron atacar a los israelíes porque trataban mal a los palestinos, pero literalmente les salió mal porque los israelíes ganaron y terminó peor porque ahora tenían a Egipto y a los palestinos también. Ya. Durante la Guerra de los 6 días se utilizó el miedo como una herramienta en diferentes aspectos del conflicto. Algunas formas en las que el miedo fue utilizado durante esta guerra fueron la propaganda y la guerra psicológica. Los países involucrados en el conflicto, tanto Israel como los países árabes, utilizaron la propaganda y la guerra psicológica para influir el miedo en la población enemiga y obtener una ventaja psicológica. Amenazas de destrucción y aniquilación. Durante el conflicto, tanto Israel como los países árabes lanzaron amenazas de destrucción y aniquilación contra el otro. Ataques y bombardeos. Durante la Guerra de los 6 días hubo una serie de ataques y bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de los países involucrados. Esta guerra tuvo implicaciones en relación con la democracia y los derechos humanos de las siguientes maneras. Democracia en Israel. La Guerra de los 6 días reforzó el sentido de unidad nacional en Israel y fortaleció su democracia interna. Derechos humanos en los territorios ocupados. Después de la Guerra de los 6 días, Israel ocupó varios territorios en los que ha habido informes de violaciones a los derechos humanos, como la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos ilegales, restricciones a la libertad de movimiento, detenciones arbitrarias y violencia contra los refugiados y derechos humanos de los refugiados palestinos. La Guerra de los 6 días también tuvo un impacto en los derechos humanos de los refugiados palestinos.